Hola, hoy es domingo 2 de abril, ¿o 3? Tres. 3 de abril y vamos a grabar la primera parte de la entrevista del abuelo. Entonces, abuelo, primero que nada, quiero que me cuentes con mucho detalle tu vida y vamos a empezar con tu infancia. Quiero que me cuentes con mucho detalle. Primero cuéntame de tus padres. Mis padres. Mis padres fueron don Pedro Celestino Loizaga Esquivel y mi mamá Alida de la Cueva Preciado. Fueron unos padres adorables. Los recuerdo con mucho cariño y tengo la esperanza de algún día, cuando Dios me llame, volverlos a encontrar. No hay nada que me diera más gusto que salieran, entre comillas, a recibirme, a enseñarme cómo va a ser la vida. Porque esta es una vida, pero hay otra que espero poder llegar. Fui un niño muy querido de mis papás, de los dos, que pasó una infancia muy feliz. Vivíamos en Calzada México, Tacuba 657. El negocio de mi papá, que era una tienda de abarrotes que se llamaba La Cruz Verde, estaba en la acera de enfrente, alrededor de 50, 60 metros de distancia. No era muy lejos. Es una casa que hizo mi papá especial para mi mamá cuando se casaron. Ahí vivimos de pequeños, muy contentos, muy felices, la recuerdo. También recuerdo que teniendo yo alrededor de 3 o 4 años, o 5, como 4 calculo yo, mi hermano Octavio se enfermó de meningitis y lo tuvieron que darle cuidados especiales, y con ese motivo me llevaron estuve una temporada viviendo yo con mi abuelita materna, la señora Herminia Esquivel, que le decíamos la mamita con mucho cariño. Ella vivía sola en una casa grande que después con el tiempo heredé en Avenida Escaposalco 186. Era una casa muy grande, en esa época era una casa que tenía alrededor de 1,400 metros cuadrados. En la parte de atrás tenía un patio muy grande en donde mi abuelita tenía muchos animales, tenía pues alrededor de unas 20 gallinas y había guajolotes y varios animales de ese tipo, y la acompañaba yo todos los días a darles de comer a las gallinas, a recoger los huevos, a muchas cosas, y comíamos ella y yo solos muy contentos. Ella me llevaba y me recogía de la escuela. Ha de haber sido una época que yo creo que ha de haber durado unos de 6 a 8 meses, pero que quedó muy grabada en mí. Considero yo, con motivo de que estuve con mi abuela paterna, y mis tías y todas a las cuales recuerdo con cariño, tuvo una formación que influyeron mucho en las mujeres de la familia. Más influyeron las mujeres que los hombres, porque de hombres pues, solo mi papá, que también me tengo muchas cosas de ellos, pero mucha de mi educación, de mi forma de ser, fueron De mujeres. por mujeres, lo cual hoy en día lo reconozco, lo aprecio y lo agradezco. Eh, Era yo muy feliz. Estaba en un colegio en Tacuba que se llamaba el Colegio Morelos. Pues era como parvulitos o kindergarten que hoy le llaman. Y mi abuelita me llevaba todos los días temprano, nos íbamos caminando a la escuela. Recuerdo una anécdota de una vez que, regresando de la escuela, quiso mi abuelita cortarle por un camino por donde estaba hoy en día la escuela de Facultad de Química, en Ciencias Químicas De la UNAM. y de la UNAM. Y a la hora de regresar venía una manada de vacas y toros
que los arriaban porque había muchos ranchos lecheros en aquella época y algunos toros y vacas se alebrezaron y empezaron a correr y mi abuelita lo que hizo fue jalarme, nos protegimos en el quicio de una puerta y ya lo vimos, pero ella me tranquilizó mucho. Ella sabía lo que eran los animales, cómo tratarlos, cómo protegerse, y ella no se puso nerviosa, incluyendo, me dio a mí mucha confianza. Oye, abuelo, ¿y por qué tu abuelita conocía tanto de animales? ¿Dónde se crió ella? ¿De qué pueblo era? ¿O cómo fue su vida? Mi abuelita, mi mamita, nació en un pueblo que se llama Amialco, en el Estado de México, que no lo conozco. Siempre tuve ganas de conocerlo, pero a la fecha no lo conozco. Su papá vivía con su papá y su mamá en ese pueblo. ¿Y de tus abuelos nada más conociste a tu abuelita? No, esa es mi abuelita por parte de mi papá. Mi abuelo murió 20 o 22 años antes de que yo naciera. El abuelo Marcelo. Pero los que sí conocí fueron a los abuelos maternos. Cuéntame de ellos. Don Germán de la Cueva Rico y doña Flavia Preciado de la Cueva. A ver, háblame de ellos. Mi abuelo Germán era un hombre muy inteligente, sumamente inteligente. Hay muchísimas anécdotas que él me platicó. Yo lo quería, lo apreciaba. Me contaba historias que no sé si hayan sido ciertas o hayan sido fantasías de él o que me quiso impresionar como niño, pero y lo cual sí logró. ¿Y recuerdas alguna de esas historias? Sí, como no. Travesuras que hacía porque él estuvo internado, lo tuvieron internado y alguna vez en el internado con otros niños en la noche se levantaron, les pintaron a todos la cara y inclusive ellos se pintaron la cara, pero a un joven o niño que por alguna cosa no les caía muy bien, no le pintaron la cara, solo le pintaron las manos. Y al día siguiente, pues así le fue al muchacho. ¿Verdad? Muchas anécdotas, algunas muy chuscas. Entonces era travieso tu abuelo. Muy travieso, muy travieso. Y le encantaba la música. Él sabía tocar muy bien el violín. Inclusive ya viejo, ya de grande, él unos 70 u 80 años, en el porche de su casa se ponía con otro señor de su edad a tocar. Él tocaba el violín y el amigo que lo acompañaba tocaba la guitarra. Y se ponían a tocar y muchas personas se paraban y los admiraban y los escuchaban, gente de la colonia donde él vivía. Lo recuerdo con mucho cariño. Ellos eran procedentes, mis dos abuelos, del estado de Jalisco. Y vivían, no lo sé por qué, pero vivían en México. Su mamá enviudó y se quedó con 4 hijos y se fue a Estados Unidos a vivir. Mi mamá se crió allá en Estados Unidos, incluyendo mi mamá. Aprendió el inglés de manera natural y llegó a ser profesora de primaria en Estados Unidos. Pero mi abuelo pues nunca sentó cabeza y vivía tanto, a veces estaba en Estados Unidos y cuando la abuela se embarazaba venían a tener el niño en México porque querían que fuera mexicano. Se venían desde California, la Alta California, hasta el estado de Jalisco. Ya nacía el niño y se regresaban otra vez a Estados Unidos. Así fue su vida. Errante, completamente. Sí, mi abuelo nunca sentó cabeza, pero era un hombre sumamente inteligente. Le encantaba la fotografía. Allá por principios del siglo pasado, él la hizo de fotógrafo.
la hizo de dentista, de sacamuelas. ¿Y si era dentista o no era dentista? No, que la hizo de señor cura y llegó a confesar señoras. ¿En serio? Sí. ¿En Estados Unidos? ¿O aquí En México. Ajá. Tenía unas anécdotas que a mí me hacían reír mucho. Y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Y entonces Sí. con ellos creciste en tu infancia, con tus abuelos? Pues sí, los íbamos a ver con mi mamá cada 8 días a la casa de ellos. ¿En Jalisco no? No, y aquí en la Ciudad de México se vinieron a vivir y vivían cerca de la villa y nos íbamos en un camión. Cada semana acompañaba yo a mi mamá a verlos, a saludarlos. Ajá. Oye, y de niño fuiste muy travieso, ¿no? Pues no era muy travieso y seguro que llegué a hacer travesuras, no digo que no, pero no, era un niño más o menos tranquilo. Pero con todos los hermanos hombres, no eran como... No, pero al principio pues llegamos a ser 10 hermanos, pero en esa época pues con los que más convivía yo en esa época eran con Octavio y con Germán, que era muy chiquito. Uh-huh. Ya, pero pues no era de grandes travesuras. Después cuando crecimos ya de joven quizás sí hacíamos más travesuras de muchacho, pero de niño no era tan travieso. No era tan travieso. No, recuerdo por ejemplo mi mamita, mi abuelita Herminia, que ella fue la que me enseñó las primeras letras, me enseñó a leer y a escribir con un silabario, y la recuerdo con mucho cariño. Me enseñó a hacer las primeras cuentas, los primeros números, muchas cosas tengo de ella que agradecerle. Oye, ¿y a qué edad empezaron a ir al rancho? Al rancho. El rancho, pues es de muy chiquitos, de muy niños. Yo creo que mis primeros recuerdos del rancho al haber sido a los de 5 o 6 años. Era un rancho que había comprado mi abuelo Marcelo, al cual no lo conocí en el estado de Michoacán, limitando con el estado de México. Y lo que eran las vacaciones, tanto las vacaciones grandes, que les llamábamos nosotros, que empezaban en noviembre y terminaban en febrero, nos íbamos a pasar allá mes o mes y medio, y tengo muy bonitos recuerdos de eso. Y por ejemplo, ¿cómo era el rancho? El rancho era muy grande, era muy grande. Sé que originalmente eran de alrededor de 3,000 hectáreas, muy grande, pero con la expropiación de terrenos y tierras, con la revolución y cosas de esas, se fue haciendo cada vez más chiquito, hasta que cuando yo lo conocí, pues era un rancho grande de unas 750 hectáreas. Esas 750 wow. hectáreas Sí, grandes, las heredaron mi papá y mis tías, mi tía Oliva, mi tía Esther y mi tía Aurora. ¿Que eran hermanas de tu papá? Que eran hermanas de mi papá, así es. Y entonces era el rancho de la familia. Pues era un rancho de la familia, sí, así es. ¿Y en ese rancho qué se hacía? ¿Se sembraba? ¿Se criaban animales? En ese rancho se hacían muchas cosas. Se sembraba maíz, se sembraba trigo. Recuerdo los campos de trigo y de cebada en los meses de septiembre, ya entrado el verano, cómo se mecían el viento y se me figuraban las olas del mar. Se veían muy doradas el trigo y la cebada. Se sembraba también mucho maíz, se sembraba frijol. Yo llegué a ver mucho desde la siembra del frijol, los primeros trabajos que se le hacían a las plantas de maíz o de otras cosas, cómo se abonaban con abono de estiércol, abono natural, no abono artificial. Hasta la época de las cosechas, cómo se cosechaba, cómo se desgranaba, cómo se quitaban los granos del trigo y de la cebada. Son cosas que aprendí y de lo cual tengo muy bonitos recuerdos.
Oye, y ahí en el rancho supongo que se veían unos atardeceres increíbles, ¿no? Porque no había pues, contaminación lumínica. Eran amaneceres, atardeceres y noches espléndidas. Yo me acuerdo noches en que salíamos de casa y para regresar no sabía cómo regresar porque si me ponía yo la mano delante de los ojos no la veía. Pero siempre había algún mozo, alguien que nos acompañaba, nos llevaba hasta que entrábamos nosotros a casa. Oye, y en ese rancho era donde estaba la cueva del bandido de Medina. En ese rancho ahí estaba ¿Había leyendas urbanas? la leyenda del bandido de Medina, del cual tengo un escrito de cómo era, es toda una leyenda. Si pueden, por ahí hay un libro en donde pueden leer mis historias, mis anécdotas y de lo que yo recuerdo de ese. Y supongo que en el rancho aprendiste también a montar caballo, ¿no? Aprendí a montar caballo, aprendí a montar en burro, aprendí a ensillar un caballo, a limpiarlo, a cepillarlo, a pasearlo después de haberlo corrido, a llevarlo a tomar agua, muchas cosas. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre montar un caballo y montar un burro? Bueno, el paso del caballo es más tranquilo. Aparte, cuando tú vas en el caballo, estás montado y vas con una silla de montar y metes la punta de los pies en los estribos y en cierta forma vas, no totalmente sentado, Parado, sino ¿no? apoyándote un poquito en los pies. Entonces el brinco no se nota. En cambio, en el burro le ponen únicamente una cosa que le llaman camoa, que es unos palos cruzados que se los amarran en el lomo del burro y se los hinchan abajo de la panza. Pero lleva uno los pies sueltos y siente uno mucho los brincos del burro. Así es. Y tu abuelita también montaba caballo, ¿no? No, mi abuelita montaba caballo divinamente, tenía un caballo que se llamaba Frente Blanca, lo recuerdo muy bien. Montaba no en silla de hombre, sino en silla de mujer, en un albardón, templadito, sí. El albardón era una silla de mujer que tenía uno como gancho donde se sentaban y apoyaban la pierna para no resbalarse. Oye, ¿y alguna vez me contaste que tú estabas en el rancho con tu abuelita y que el caballo de tu abuelita se alborotó, ¿no? Sí, mi abuelita montaba divinamente. Estaba yo en un caballo como unos 30, 40 metros de distancia de ella, la volteé a ver y vi que el caballo de ella empezaba a reparar, a brincar por las patas de atrás del caballo. Le piqué yo con los talones al caballo para llegar rápido y ayudarle a mi abuelita. Cuando yo llegué ya estaba el caballo tranquilo. Le digo, ¿qué te pasó, abuelita? No te preocupes, no te preocupes. Yo creo que fue mi rebozo que le hizo cosquillas al caballo. Pero no pasa nada, estoy segura, no te preocupes. Oye, ¿y en el rancho también era donde cazabas o agarrabas viboritas, las guardabas en...? Uy, agarraron muchos animales, muchas víboras de cascabel, víboras que ¿No no te daba recuerdo miedo el nombre. que te fueran a picar? Pues no me daba miedo. No me daba miedo. Tomábamos todas las precauciones del mundo, pero sí comprendo hoy en día que ya soy adulto que pues eran locuras, ¿no? Que eran locuras, pero las tomábamos y las metíamos en un costal con varas y todas. Pues, las llevábamos y las cambiamos de lugar y las dejamos a 100 o 200 metros de donde las habíamos encontrado. No, pues era muy peligroso. Veíamos a las víboras ahí entre las piedras y algunas las víboras cambian en época de calor, cambian la piel, se salen de su piel viejita y la dejan, le llaman zurrón, ya sale con la piel nueva que le salió. Entonces fue muy bonito. Sí, víboras de cascabel, víboras coralillo. Sí, sé cuáles. Y también hay unas que son de coralillo falsa, ¿no? Que supuestamente no son venenosas. Yo me acuerdo que me decían que eran coralillos con un color rojo intenso. Sí, son delgaditas. Sí. Entonces, fuiste muy feliz en el rancho. Muy feliz. ¿Tus hermanos igual fueron felices en el rancho? ¿O ellos estuvieron tanto tiempo en el rancho? No, igual nos llevaban a todos al rancho. Nos llevamos a todos al rancho. Siempre iba mi abuelita con nosotros. ¿Y cómo se iban al rancho? Que Aurora, iba mi primo Archavir,
nos íbamos en ferrocarril. Tomábamos el ferrocarril a las 10 de la mañana en la estación de Tacuba. El viaje duraba 5 horas y media, lo que hoy en día puedes tú llegar ahí en 2 horas en automóvil. Me acuerdo, la mitad del camino era cuando pasábamos por Toluca. Se pasaba por México, Toluca, hacíamos 2 horas y media, que hoy en día, pues, 3/4 de hora puedes llegar en automóvil. Sí. Y pasaba por Toluca y luego ya pasaba por Toluca, bajábamos en una estación que se llamaba Tultenango, y de ahí siempre mi abuelita les había escrito previamente que íbamos a llegar, y siempre había un mozo o varios que nos llevaban caballos, nos llevaban una carreta, llevaban mucho para las maletas y animales de carga como burros y eso para poder cargar y llevarnos a salvo. Todavía de la estación de Tultenango al rancho hacíamos alrededor de 1 hora, 1 hora y cuarto. Wow. A puro Sí, caballo. A puro caballo, sí. No, pues era muy diferente, ¿no? Imagino que debe haber sido muy padre subirte a un tren, ¿no? Ir la máquina. ¿Cómo no? Muy bonito. Eran máquinas, trenes de vapor. Antiguos, seguramente. Trenes, ¿no? de vapor antiguos que se veían muy poderosos, hacían un ruido increíblemente. A mí me parecía hermoso oírlos cómo silbar, oírlos cómo se movían las bielas de las ruedas. Me encantaba verlos. Qué padre. Oye, y mientras no estabas en el rancho, pues estabas aquí en México. Estaba yo aquí en México. Ibas al colegio, me habías dicho, al colegio México, ¿no? Cuando entré yo a primero de primaria, entramos a un colegio que se llama Colegio Mérida, en la colonia Roma, en la calle de Mérida número 50. Ahí hice yo toda mi primaria, desde primero hasta sexto año de primaria. Siempre tuve profesores. A veces me tocaron profesores seglares y a veces me tocaron profesores religiosos que eran hermanos maristas. Y siento que fue una muy buena escuela, hice buenos amigos. Oye, ¿y tú cómo eras de estudiante? Muchas cosas. ¿Eras tranquilo? Nunca fui un estudiante excelente, no. Nunca fuiste de excelencia. No puedo presumir de eso, pero tampoco era de los burros, era de los, a lo mejor de los del montón, de 7, de 8, cosas así, no. Pero eras un niño tranquilo. Era un muchacho tranquilo, sí. ¿Y luego la secundaria dónde le hiciste? La secundaria la hice ya en otra escuela que se llamaba el Colegio Franco Inglés, en la calzada de la Verónica, que hoy es Melchor Ocampo. Así es. ¿Y cómo fue tu secundaria? ¿También feliz? Muy bonita. No hice secundaria y preparatoria, sino la escuela estaba incorporada a la universidad y se llamaban 5 años de bachillerato. Así era. No era ni secundaria y preparatoria, eran 5 años de bachillerato. Eran puros hombres, ¿no? Era una escuela de hombres, también de religiosos. Aquí no eran hermanos maristas, sino eran sacerdotes maristas. ¿Y entonces nunca tuviste contacto con niñas en tu...? No tuve contacto con niñas, lo cual me hubiera gustado estar con niñas y todos. Hoy en día, afortunadamente, creo que las cosas han cambiado y ya las escuelas mixtas se me hacen mejores, a mi entender. Y entonces creciste y terminaste el bachillerato. Y terminé el bachillerato. Y de ahí ya saltaste a la facultad. Y de ahí hasta la universidad. ¿Y cómo supiste que querías ser ingeniero? Pues, no lo sé, pero siempre me gustaba la carrera, me gustaba el nombre, sabía lo que se dedicaban a construir y cosas, no sé, pero entré y me gustó. Pero eras bueno para las matemáticas, supongo. Pues en muchas materias a lo mejor era yo mediano, pero en matemáticas creo yo que sabía yo, que aprendí. Y entonces dijiste, quiero entrar a la UNAM, ¿fue lo primero que pensaste? ¿O entraste a otra universidad antes? No, yo quería entrar a la UNAM, pero no pude entrar porque estaba lleno, no me acuerdo exactamente qué pasó, y mi papá no quiso que perdiera el año. Entonces entré a la Universidad Iberoamericana, a la Facultad de Ingeniería, sí, ahí hice mi primer año de facultad, el cual no me fue muy bien porque entré yo
a mediados ya con los estudios empezados y tuve que repetir el primero de año de facultad ya en la UNAM al siguiente año. Oye, y era de paga, ¿no? La Ibero. Era de paga, no recuerdo cuánto se pagaba, no lo recuerdo. ¿Y era muy diferente la UNAM o era similar? No, era en aquella época la Facultad de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana era en unos salones de un colegio que estaba cerca de Avenida Universidad y que eran salones prestados a la universidad, no eran propiedad de la universidad. Entonces entraste después a CEU. Después ya estuve ya en CEU. ¿Y cómo era estudiar en CEU? ¿No era parecido? Increíble, increíble. Es muy grande, ¿no? Ciudad Universitaria es muy grande, muy bonita. Recuerdo con mucho cariño tanto a mis profesores como las aulas, las instalaciones, me hacían fabulosas. Oye, abuelo, y en la Facultad de Ingeniería en esos tiempos supongo que no había mujeres, ¿no? Sí, había mujeres. ¿Sí había mujeres? Había mujeres. Había muy poquitas mujeres. El 95% de los alumnos éramos hombres y solamente un 5% eran mujeres. Y yo me acuerdo de dos mujeres que nunca fueron compañeras mías, estaban en otro grado, en otros grupos. Pero no eran mujeres guapas, eran mujeres más bien feitas, es lo que me recuerdo. Ajá. Y las agarraban de bajada, ¿no? Pues no. Éramos, ya en la universidad había mucho respeto. Oye, entonces no había mujeres No. y tú no convivías con mujeres ahí, ¿no? No. Pero por afuera eras noviero, tenías muchas admiradoras. Pues honestamente, yo no era, tenía cierto éxito con las chicas de aquella época, pero yo no era tan noviero, no sé. ¿Te buscaban? Ellas creo, no lo digo a lo mejor con falsa modestia, no lo sé, pero ¿te buscaban? Me buscaban. ¿Y tú estabas en la tienda? Ah, porque no vas a hablar de la tienda ahorita. No, es que eso es otra cosa. Estando ya yo alrededor de 14, 15 años, mi papá se enfermó de cirrosis hepática y estuvo 40 días que no lo dejaron moverse, recostado en cama, tomando muchos dulces y azúcares para que se repusiera su hígado y me tuve que hacer cargo como el mayor de los hermanos del negocio familiar, que era una tienda. Entonces en aquella época yo vivía en la tienda, dormía ahí merendaba, ahí desayunaba y de ahí me iba a la escuela y dejábamos ya a los encargados, ya los empleados de la tienda. Cuando yo regresaba de la universidad, llegaba yo de regreso no a casa, sino directamente a la tienda. En las mañanas iba mi mamá un rato a la tienda también a hacerse cargo, a hacer cuentas de dinero y cosas de esas. Oye, supongo que la tienda era fabuloso, ¿no? Porque había una variedad increíble de productos. Pues sí, era una tienda que le llamaban en aquella época tienda de ultramarinos. Ultramarinos quiere decir que había muchos artículos que se vendían que eran de Europa o que habían cruzado el mar, por eso eran ultramarinos. Desde vinos hasta latería, quesos, muchas cosas. Y ahí era cuando tú dormías y cuidabas la tienda. Ahí dormía yo. Dormía yo en un tapanco, en una cama hecha con cajones de madera que originalmente eran llegaban los jabones para venderse, y sobre eso un colchón y mis cobijas, y dormía yo con una pistola calibre 38 especial bajo la almohada para cuidar la tienda. ¿Y nunca la tuviste que usar? Una vez quisieron meterse en la tienda algún ratero, alguna cosa que yo nunca le vi la cara. En la puerta, las puertas las cortinas de enfrente estaban muy bien aseguradas con candado, pero en la parte de atrás tenían dos puertas de madera, pero eran doble puerta. No había manera de que entraran, pero algún ladrón despistado
quiso forzarlas con alguna barreta, me dio cuenta, oí, y pues les eché un par de balazos al piso y un grito majadero y corriendo se fueron. Ujú. Oye, pero aparte tu papá era aficionado a las armas, ¿no? Porque... Mi papá le encantaban mucho las armas. Mi papá tenía cuando menos 3 o 4 rifles tipo 30-30, una escopeta Shower 3 coronas, tenía 3 o 4 pistolas, todos revólveres, nunca le gustaron las escuadras, todos revólver, tenía una que era corta, una larga y una plateada Smith & Wesson muy bonita. Que le gustaban las armas y nos enseñó los domingos después de comer en la casa grande de Azcapotzalco. Poníamos un bote a 20-30 metros de distancia y disparábamos a ver quién le pegaba al bote, tanto con rifle como con pistola. Pues también tenía 2 rifles Remington, uno automático y otro de... ¿Palanca? No de palanca, tenía una pieza atrás que la jalaba uno para cargar, sí. Sí. Era marca Winchester. Oye, entonces en la tienda tenías tus admiradoras, ¿o no? Una que otra. ¿Y cómo fue que conociste a Nani? Porque había unas chicas que... Para esto estudiabas en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Más o menos. Sí. Para esto, estaba yo estando yo alguna vez en la tienda, pasaron un par de chicas conocidas, yo no me llevaba con ellas, pero pues iban a la tienda y pues, nos saludábamos, pero no pasaba de ahí. Me invitaron a una fiesta que iban a tener en su casa, ahí como a 2-3 cuadras de la tienda, y ellas se convencieron, también invitaron a unos primos de Silvia y a Silvia a la misma fiesta, y en esa fiesta nos conocimos. Tú la viste y dijiste, esta chava me gustó. Esta chava me gusta y con ella me voy a quedar, y aquí estoy, y con ella me quedé. ¿Y le invitaste a salir? ¿O cómo fue? Pues sí, salíamos, o sea, primero nos hicimos novios, iba yo por ella al colegio, a su escuela, que era el Colegio Williams, que estaba en San Cosme, iba yo por ella. Ya después, ya que empezamos a salir y ya conocí a su mamá y a su papá, pues a veces íbamos con ella y con su hermana Mela y su mamá, nos íbamos a juegos, que la Rueda de la Fortuna, que otro que le llamábamos Los Parados, o íbamos a Chapultepec, algunas cosas de esas a comer, de fin de semana con toda la familia. Y eso fue cuando tenías como 20 años, ¿no? Eso fue cuando tenía yo como 23 años, 22 años, por ahí así. ¿Y entonces eras muy feliz? Siempre fui feliz. ¿Con tu novia estudiabas ingeniería? Siempre fui feliz, sí, con todo. ¿Y luego terminaste la ingeniería? No terminé la carrera, no la terminé la carrera, me quedé cursé, más que cursé fueron 2 materias del quinto año, que era como el 10º semestre hoy en día. Me faltó recibirme, que ya casi era ingeniero. ¿Y por qué no lo terminaste? Pues, quién sabe, no lo sé. Es que en esa época había que usar tesis, ¿no? Pero había muchas cosas. Sí, porque es muy común que la gente de la UNAM se tituló años después, pero no es que no hayan terminado la carrera, sino que no hicieron el título al final nada más. Pues sí, me faltaron algunas materias. Pero bueno, eres ingeniero, pero hiciste la mayoría de las materias. Pues sí. ¿Y cómo fue tu primer trabajo? Muy bonito. Construcciones Belter. Trabajaba yo de dibujante, pero como se dieron cuenta que no se me daba mucho el dibujo, me pusieron ahí los ingenieros, los hermanos Beltrán, me pusieron a clasificar todo lo que era la herramienta y equipo que tenían en la compañía. Había desde tractores y había motoconformadoras y muchas cosas. Visitaba yo las obras, les sacaba fotografías a las máquinas, les
bautizaba yo con un número de serie, por decir algo, las motoconformadoras, pues había la Mod 1, la Mod 2, la Mod 3, y así hasta la herramienta más pequeña como palos y picos. ¿Y tú la clasificabas? ¿Fue tu primer Sí, trabajo? sí, ese fue mi primer trabajo. Lo disfrutaste mucho, ¿no? Sí, cómo no. Cómo no, porque empezaba ya me tocaba visitar obras y ver y... ¿Y eso fue cuando ya estabas casado o todavía no te casabas? No, todavía no me casaba yo, todavía no me casaba. Después de eso entré a trabajar con el ingeniero Adolfo Sebart, el que construyó trabajos de cimentación, ¿Qué construyó? trabajos muy grandes. ¿La Latino pues? Él fue parte del equipo que construyeron el edificio de la Latinoamericana, hizo el Estadio Azteca, los primeros super grandes comercios y mercados que había, mucho tipo de... Trabajaba para el puerto de Liverpool, trabajaban también el gobierno, el Seguro Social, a muchas empresas. Oye, y era muy padre, ¿no? Trabajar con gente como él, porque pues aprendías mucho. Pues a mí me tocó trabajar con gente que yo considero muy inteligente. No digo que se me haya pegado lo inteligente, no, pero pues aprendí muchas cosas. ¿Y ese fue tu segundo trabajo? Ese fue mi segundo trabajo, así es. ¿Y cuándo fue cuando te casaste? ¿Ya después? No, yo me casé cuando tenía yo 27 años. 27 años, un 14 de diciembre de 1968. ¿A qué te dedicabas cuando te casaste? Ya trabajaba yo en una empresa que se llamaba Promotora y Edificadora, SADCB. Esa empresa era de un primo mío que estaba asociado con varias gentes y con él empecé a trabajar. Está bien. Pues si te parece, ahorita vamos a terminar el primer capítulo de tu entrevista. Como tú digas, Eduardo. Y continuamos después porque hay mucho que contar. Pero espero que no los aburra. No, para nada.